más preadolescentes, ¿vale? Que me llegan a consulta y me dicen que se sienten vacíos, que no tienen ilusión. Y no es uno ni dos, y son cada vez más porque no hacen cosas brillantes. Subir el precio significaba que perdíamos de vista a mucha gente que, por desgracia, el sistema público no les está amparando a nivel de salud mental y que tienen mucha necesidad y que no tienen cómo hacerlo, cómo pagarlo. Digo, yo es que yo no sé cuánto voy a tardar contigo. Porque esto no es que te lo explique, porque si fuera tan fácil como que te lo explico, yo te dejo un libro, te lo digo y ya te vas y te he sanado, ¿no? Y no, tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de Emprende Salud. Hoy arrancamos una entrevista con una óptica que quería tocar, que hacía falta, yo creo que en el podcast. Y muy distinta, además de todos los palos que hemos tocado, o sea que... Así que damos la bienvenida pues a Victoria. ¿Qué tal, Victoria? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias por avisarme y por contar conmigo, me ha hecho ilusión. Bueno, pues genial. Encantados de tenerte aquí y de que compartas un poco tu historia y iremos ahondando en distintas cosas, un poco lo que hacéis, tema también de gestión, bueno, un poco lo que hacemos en Emprende Salud, pero hay que empezar por el principio y un poco cuál es tu historia. ¿Cómo arrancas en esto? Nos cuentas también a qué te dedicas ahora, pero un poco los inicios, para entender un poco todo el camino. Bueno, la verdad es que yo he trabajado en muchas cosas, porque bueno, yo me he dedicado a trabajar siempre para las personas. Es verdad que he hecho proyectos al principio de trabajo terapéutico y luego acabé en gestión de proyectos. Gestión de proyectos orientados a la salud y a la prevención. Y trabajaba en empresas sociosanitarias hasta que un día dije, si es que yo creo que lo que tiene sentido es trabajar abajo, no tan grande, con tantos proyectos tan abstractos, sino con las personas, que es en realidad una parte la parte más bonita del trabajo del psicólogo. Y me lié la manta y bueno, con un par de amigos montamos Hipótesis Gaia. Porque tu base es psicóloga. Soy psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta familiar, infantil, he hecho muchas cosas. Y acabaste un poco en gran empresa, entiendo, sí. en este sentido, y llegaste a ese punto que dijiste, he perdido mucho contacto con la base de lo que yo soy, ¿no? Con el paciente, ¿no? Bueno, así surge Hipótesis Gaia porque vino la pandemia. Vamos, nosotros hemos nacido en 2022 y tras la pandemia teletrabajaba y yo era afortunada, ¿no? Pero eso me permitió darme cuenta de lo que me perdía de contacto con las personas, con la naturaleza y con los pacientes, ¿no? Estaba trabajando siempre con papeles y no quería acabar así mi recorrido laboral. Y cuando afrontasteis el crear la clínica, entiendo que hay un momento un poco de análisis, de decir cómo la enfoco. ¿Y cómo fue ese análisis? ¿Qué es lo que te hizo pensar en yo la voy a crear como la tenéis ahora? Y cuéntanos también un poquito cómo es. Pues bueno, surgió, si te digo la verdad, entre cafés en campings. Porque siempre quedábamos para hacer una escapada y es verdad que tocamos distintos palos. Parte de mis compañeros trabajan en el ámbito corporal, otros están súper conectados con la naturaleza y el cuidado y el impacto en ella. Y bueno, yo me dedicaba al ámbito de la neuromodulación, bueno, de la neuropsicología, de la terapia y estábamos hablando con una reflexión de por qué ahora estábamos enfermando tanto, por qué la gente se encontraba tan mal, porque los chavales cada vez sentíamos que tenían más problemas, porque bueno, nuestros amigos, pues como somos psicólogos, siempre tiran un poco de nosotros, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Y dijimos, es que analizando un poco, es que estamos desconectados de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, vamos a un ritmo intrépido, no nos sabemos cuidar, estamos sobreviviendo y así es muy fácil enfermar cuando se va tan deprisa. Sí. Y decidimos que, como yo no quería continuar, mi compañera tenía un centro de, ¿cómo se llama?, de alimentación saludable, naturoterapias. Y bueno, luego otro de nuestros compañeros estaba con la formación en baños de bosque, que es verdad que nosotros también habíamos hecho cosas de terapia en la naturaleza y dijimos, pues que creo que lo que tiene sentido es integrarlo todo y además que el paciente cuando viene tenga una respuesta integral en función a lo que necesita, no a lo que yo crea, no a una corriente limitada. Entonces, a partir de ahí decidimos explorarlo y en Salamanca no había nada igual. Eso es un reto, porque no hay nada igual y entonces pues la gente no entiende muy bien qué es lo que hacemos, pero bueno, es verdad que hemos tenido muchísima suerte y mucha aceptación en nuestra propuesta.
¿Y no te dio vértigo al principio? Porque dejabas como la liana segura, ¿no? El trabajo sí o sí, y de repente a montar un proyecto súper novedoso, tuyo, propio. Bueno, yo siempre digo entre bromas que yo soy TDAH. Y no porque me defina todo, pero sí define un poco el impulso. Yo dije, venga, esto me parece guay, ¿no? Venga, yo creo que podemos. Y luego ha venido la realidad. Son 4 años de supervivencia. Es decir, yo era muy positiva, los números en principio salían, tampoco queríamos hacer algo muy grande, pero es verdad que nadie se imagina cómo va a ser esto. Y yo tengo mucha suerte, pero también hemos tenido mucho sufrimiento y seguimos teniendo mucho sufrimiento para sostenerlo, para escalarlo, para hacer lo que tú quieres hacer sin perder la esencia. No es fácil. ¿Y te lo imaginabas así antes? No. ¿Y lo harías otra vez? Pues yo imagino que me volverías a preguntar a mi cerebro motivado y te diría sí, porque no aprendo. Pero bueno, es verdad que hay momentos en los que digo, con lo bien que se vivía sin preocupaciones. ¿No? Sin preocupaciones de entenderme, con un salario seguro, te puedes poner malo, no pasa nada. Sí. Pero bueno, también creo que es bonito, ¿no? Hacer cosas así. Yo creo que es bonito, que es divertido, al final es algo que pasa a todo el mundo que emprende, ¿no? Que esa ilusión es la que te mueve y es la que te tiene que sacar la resiliencia cuando surgen todos los imprevistos que en el Excel inicial no están. Porque es un poco lo que nos comentas, ¿no? Que es infinidad de problemas, algunos que no sabes ni por qué estás con ellos, ¿no? Y que, bueno, pues que hay que lidiarlo, que nadie te ha enseñado a lidiar con eso, pero creo que también se aprende mucho, ¿no? En todo este proceso. Sí, desde luego. Si me dices que tengo que volver a montarlo, lo haría un poquito de otra manera en lo administrativo y en la gestión, ¿no? Sí. Pero es verdad que a mí me gusta mucho, pues fijaros, el viernes pasado, un niño que había tratado al principio volvió por un tema que tiene y José Abrazo. Para mí es que eso me compensa muchísimo a nivel personal. Y lo digo de verdad, o sea, cuando veo salir a la gente adelante o la gente reconfortada en una sesión, es que creo que eso también forma parte de lo bonito de esto. Sí, eso también es salario emocional un poco, que a veces se nos olvida que como empleados pues es una cosa, pero como dueños de una clínica en este caso, es que eso también paga. Evidentemente las facturas hay que cuadrar, toda la gestión, esto que comentabas. Pero ese salario emocional vale mucho, porque cuando estabas en esa gran empresa, pues estabas echando en falta esto, ¿no? Sí, sí, porque es verdad que yo creo que trabajar para personas tiene una parte dura, pero una parte muy, muy bonita, ¿no? Sentirte útil porque eres capaz de acompañar y ayudar donde otros no pueden. Y creo que también es un privilegio, que estamos en sitios muy chulos también. Sí, ¿no? Y se cambian vidas. Bueno, y luego haremos doble clic en esto de los sitios chulos, porque es que vuestro caso es muy especial y muy interesante. Pero me he quedado con la frase de si volviese a hacer las cosas, haría cosas distintas a nivel de gestión. Y a mí eso me interesa mucho por lo que tocamos desde Archives, que es un poco lo que notas que hiciste quizá un poco naif al principio, que ahora enfocarías de otra forma. Pues mira, en un principio cuando monté la empresa, pues yo era una persona feliz que pensaba que, bueno, pues que, por ejemplo, yo no sé, hablaba el otro día, ¿no? A la hora de escoger local, ¿no? ¿Dónde lo escogería? Yo quería un local a pie de calle y era imposible. Hubiera luchado más esa parte, porque tengo una oficina preciosa en San Justo, ¿vale? Pero bueno, que limita el acceso a las personas. Hay personas que no pueden acceder porque bueno, el centro está cada vez más prohibitivo, ¿no? A nivel de accesos, a muchos niveles, ¿no? Y luego en la parte de gestión, a mí el haber conocido un poco más cuál es un poco la dinámica dentro del autónomo, toda esta parte de gestoría, de pagos y luego la agenda. La agenda y los pagos y las facturaciones, la ley de protección de datos, todas estas cosas, yo es verdad que, y lo digo de corazón, yo la plataforma que tengo de gestión, que además la tengo con vosotros, a mí me salvó la vida. Cuando pude tener todo ordenado, pude tener, o sea, a un clic todo, no tener que tener miles de papeles, o sea, a mí me ayudó muchísimo. Sobre todo además con mi amiga Hacienda, cuando me pide recorridos de facturas y no sé qué, y cosas así, que digo, Dios, me pondría a temblar porque yo antes empecé con un Excel. Sí, pero es que al final es un poco lo normal, o sea, tiras de lo que te sale, obvio, un Word, un Excel, y luego la cosa crece. Y de carpetas, y no me parecía tan complicado, hombre, guardar la carpetita y... Sí. Bueno, si tuviera que buscar ahora carpetas. Claro, pero es que luego llega el volumen y claro, cuando llega el volumen es cuando te ves y dices, ostras, la de cosas que hago y la que no era consciente. Claro, y la coordinación con el equipo.
O sea, que sepamos dónde está cada uno, que nos derivemos casos, que sepamos quién es quién sin tener que andar. No tenemos a veces tiempo. O sea, yo estoy hoy aquí con vosotros porque este rato de la mañana es el que utilizamos para ordenarnos y coordinarnos, pero el resto estamos sobreviviendo porque tenemos mucho trabajo y no podemos estar todo el rato comunicando. Y entonces es poner lo importante, que todos tengamos la misma información, nos ayuda a acompañar mucho mejor al paciente. O sea, yo... Claro. Es que es un desafío ese sincronismo un poco entre todo el equipo, lo que decimos, y yo creo que pasa en todas las empresas, que al final te come lo importante, que los pacientes, la gestión va quedando ahí atrás y se vuelve un desafío enorme. Y sobre todo cuando el equipo crece. Sí. En vuestro caso sois amigos, por lo que me decías, ¿no? Que eso yo creo que lima algunas potenciales asperezas, bueno, genera otras. O sea, genera otras. esto es como todo, ¿no? No hay una Otras. cosa buena. No, nos llevamos bien, sí, pero es verdad que, bueno, por ejemplo, sí que decidimos que una de las personas fuera la que dirigiera. Eso y fuera está muy bien responsable. pensado, ¿eh? Sí, ahí, sí. ahí yo creo que habéis tenido un acierto Y no lo hace brutal. casi nadie, ¿eh? No lo hace casi nadie. ¿Y cómo llegasteis a esa conclusión? Porque no es obvio. Quizá por tu carrera ya en estas empresas grandes, de ver un poquito cómo se mueve el cotarro, ¿cómo llegasteis? Porque no es natural esa conclusión. Bueno, la verdad es que será porque me apellido de la orden. Me encanta ordenar. No, es verdad que sí que teníamos claro, aparte, yo creo que era la experiencia un poco de todos, ¿no? En los ámbitos laborales. Menos uno de nuestro equipo que es profesor de la universidad, que ese no tenía mucha visión de esto, pero sí que queríamos asumir un riesgo, pero también que no discutiéramos, no discutir. Y entonces, bueno, es verdad que al final yo era la que un poco ordenaba y organizaba todos los palos, es decir, cuando las personas vienen a nosotros, la primera que hace la entrevista soy yo. Y entonces ahí vemos un poco cuáles son las necesidades y desde ahí se hace un itinerario para el paciente. Y ese itinerario puede pasar por un baño de bosque, puede pasar por un proyecto de terapia corporal, puede pasar por neuromodulación que también hacemos. O sea, entonces, pues desde ahí dijimos, bueno, pues yo también estuvieron muy contentos porque también asumí yo la parte de inversión, quiero decir. Vale. Y eso ayuda un montón. Eso también echa una mano, sí. Los riesgos los asumía yo. Vale. Y bueno, también confiaron mucho en mí porque pues eso, pues esa motivación y esa terquedad hicieron decir, bueno, pues tienes que ser tú. Pues vale, pues soy yo. Pues un acierto muy grande, también auspiciado por una serie de cuestiones que nos estás diciendo, pero no suele ser lo que la gente haga y aunque yo creo que sean socios igualitarios, digamos, por porcentajes y tal, hay que definir los roles con claridad de quién es CEO, quién lleva esto, quién lleva lo otro, porque también define las responsabilidades y todo se clarifica un poquito más. Y ya no solo eso, es que luego no queda claro ni quién tiene que comprar el papel higiénico, por ponerte un caso así chorras. Sí, porque la gente dice, no, somos 3 socios, ¿y cómo voy a andar yo comprando el papel? Claro, si lo piensan los 3, por ejemplo, igual, pues al final nadie compra nada. ¿Y quién rellena el agua en la clínica? Sí, nadie, claro. Porque nosotros todavía no tenemos administrativo, ¿eh? Queremos contratar a otra psicóloga, pero no tenemos todavía ni administrativo. O sea, nos valemos de vosotros y así hacemos todos los lunes lo que podemos. Pero sí, cosas como rellenar el agua, quién limpia, quién pone en orden los juguetes. O sea, parece una chorrada, pero si eso no se hace... Y son las cosas que luego erosionan mucho. Sí. O sea, son las chorradas, luego en lo que parece que ponemos el foco. O sea, igual lo importante y tal, lo tenemos controlado, se está haciendo bien. O sea, los pacientes están contentos, nos derivamos bien, tal. O sea, todo lo gordo está. Pero ¿quién ordena los juguetes? Siempre soy yo, no sé qué tal, y eso es lo que te genera luego la tensión. Sí. Entonces, el tener una dirección clara, que eso más o menos se organice, es que es clave. Es clave. Y te quería preguntar un poco más sobre la clínica, porque estáis sobre todo enfocados en tema de menores y terapias como naturales o con la naturaleza. O cuéntanos un poco más sobre esto, porque es que es algo muy especial en lo que, como decías, tenéis un poco que evangelizar, que dicen sobre eso en una ciudad como Salamanca, pero creo que también es un poco el océano azul que hemos hablado en algunos otros podcasts, de decir, pues bueno, también todo el campo es mío, porque no compito, tiene la dificultad y la ventaja. Un poco cómo es eso y cómo es lo que hacéis. Pues nosotros tenemos 3 áreas, 2 todavía se están proyectando por financiación y por espacios, ¿vale? Pero nosotros sí que pensábamos, bueno, si no te importa, te cuento un poco por qué surgió Hipótesis Gaia, ¿vale? Sí. En esas conversaciones de camping, ¿vale? Cuando nos dimos cuenta de que estábamos desconectados,
Hipótesis Gaias es muy chulo porque es una teoría que habla del planeta como todo un sistema donde todo está organizado para estar equilibrado. Y en el momento en el que una de las piezas, una especie o alguna situación climática cambia todo el sistema, afecta a todo el sistema. Y nosotros, pensando, somos también parte del sistema. Y estamos tan desconectados que la gente va a pasear a ver cuánto tiempo ha recorrido algo y no ha mirado nada de lo que hay, ¿no? Y, bueno, los que pasean, ¿no? Y nuestros chavales no saben nada de la naturaleza, muchos de ellos, ¿eh? Entonces, nos planteamos que la naturaleza tiene propiedades. De hecho, los japoneses ya crearon los baños de bosque como una... Bueno, es que los japoneses, madre mía, ¿no? Pero como una manera de sanar una parte psicológica, porque la tierra tiene propiedades químicas que hace que se calme nuestro sistema nervioso. Es que somos animales, se nos olvida, ¿no? Porque nos han dado un prefrontal y nos parece que con eso lo superamos todo. Y no es verdad, en realidad todo viene del sistema nervioso y el sistema nervioso es sensorial. Entonces, la naturaleza tiene propiedades increíbles para calmarnos, para orientarnos y desde ahí surgió la idea de formarnos en baños de bosque. Es un miembro de nuestro equipo, es especialista, que se fue hasta Costa Rica, fuimos con él, pero a hacer turismo. Y es verdad que en esos baños de bosque, en esa conexión, mucha gente se relaja, llora, te equilibra de nuevo. Y luego con la chavalería también nos parece importante el reconectar con la naturaleza, pero comprendiéndola. No puedes cuidar algo que no comprendes y que no vives. Y entonces, a partir de ahí, proyectamos, gracias a una experiencia en Cuenca, con lo que son los jardines terapéuticos y los huertos. Pero los huertos desde cómo se hace un compost, cómo se utilizan las lombrices, ¿no? Porque tú no pisarás lombrices si comprendes lo importante que es una lombriz para todo esto, ¿no? Y para tu huerto y para que tenga una tierra rica y para poder cultivar. Y nos sirve para además entender la vida, ¿no? Porque finalmente cuando yo les explico a mis chavales que esforzarse forma parte de tener que tú puedes tener una tierra muy buena, pero si no te esfuerzas, no le echas las lombrices, no sé qué, finalmente el cultivo sale regulinchi, pues yo creo que esta experiencia nos ayudó a que la gente entendiera de una manera natural como entendíamos antes. Y es que antes, yo soy de pueblo, y es que antes en los pueblos aprendíamos del abuelo, eso ya no se da, ¿no? Del abuelo, del campo, de estar ahí en el huerto, aprendíamos un montón de cosas de lo que es el esfuerzo, de una manera más natural. Y yo creo que esa oportunidad, yo creo que podemos retomarla desde este ámbito para nosotros. Porque los chavales, o sea, lo comentábamos antes de arrancar, están ahora totalmente desconectados de toda esta realidad natural, del mundo real, digamos. Ya sea con el huerto de las lombrices o sin ellas, están metidos en el ordenador, el móvil sobre todo. Claro, y ya no solo eso, es que falta todo el conocimiento, porque al final lo que está diciendo Victoria es todo el conocimiento intrínseco que se presuponía cuando estabas en un pueblo, ¿no? Que era como algo natural. Al final de abuelos a padres, el padre te enseñaba cómo hacer X con la tierra, cómo poner un huerto, etc. Todo eso ya no existe a día de hoy. O sea, si ocurre cualquier cosa el día de mañana, Dios no lo quiera, pero si ocurre cualquier cosa, la mitad de la población, que es que no sabe ni plantar un tomate. Entonces estamos fritos. Pero ¿recordáis el apagón? Sí, claro. Casi fue. Y aquí era lunes de aguas. Sí. Que aquí yo dije, muy bien, la gente puede salir al campo, ¿no? Pero había gente angustiada. ¿Y qué hacemos? Sí, normal, claro. Yo feliz, me quitaron la tarde de trabajo, que yo iba a trabajar, y dije, fui al campo. ¿Y cómo nos iluminamos? Pues hay velas. No sé, quiero decir que finalmente esa desconexión también nos hace confiar poco en nuestros recursos que tenemos todavía, algunos. Sí. Y bueno, nosotros no vamos a sacar con las lombrices si hay una crisis, ¿no? Pero, oye, en calma vas a estar, desde luego, eso sí, más relajado. ¿Y qué tal reciben los chicos este pequeño shock igual para muchos? Porque habrá chavales eminentemente urbanos muy metidos en el móvil, cerrados en sí mismos, casos que no sé qué casos serán, pero me lo imagino un poco prototipo de un chaval como muy digitalizado y muy en su mundo. Y claro, le quieres llevar a estos baños de bosque. ¿Cómo lo reciben? ¿Realmente luego cuando están en ello lo disfrutan, se abren o son reticentes? ¿Cómo suele ser un poco? Porque para ellos es un cambio de mundo casi. Tenemos un poco de todo. También he de decir que nosotros trabajamos mucho con población neurodivergente y la manera de estar en el mundo es un poco distinta y de sentirlo, ¿vale? Y suelen tener mayor apertura.
Es verdad que cuando trabajamos para todo tipo de población, lógicamente, pero nuestra experiencia finalmente es mayor en neurodivergencia. Pero hay muchos que no entienden. Nosotros contamos con la colaboración de una chica estupenda que se llama Marta, que es bióloga, que es la caña, súper divertidísima, y enseña un poco las huellas. Lo hace de una manera muy lúdica para intentar acercar, y la experiencia, siempre que conseguimos que se acerquen, que no siempre, es siempre exitosa. Y de hecho siempre quieren más. Van muy contentos, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas chulas de los chavales es que tienen curiosidad, y cuando conectas emocionalmente con ellos y conectan con el sentido de lo que están haciendo, que muchas veces no es fácil, a ellos les encanta. Pero no con todo el mundo lo conseguimos. Pero ni con niños ni con adultos, Sí, quiero bueno, decir. pero es que la perfección, yo creo que la perfección es imposible en ese sentido. O sea, No, ya, desde es que luego es yo complicado. cuento con ellos, soy muy respetuosa para eso, pero es verdad que me da mucha pena, ¿no? Porque finalmente estar encerrado en el hábitat, y eso que aquí vivimos en Salamanca, no es un Madrid, ¿no? Pero finalmente también condiciona un poco tu sistema nervioso. Más allá de, yo entiendo que no te guste la naturaleza, entiendo que no tengas por qué plantar un árbol, pero pasear, la importancia de pasear, de ver a lo lejos, esto lo diría un oculista, ¿no? De la vista de lejos es súper importante, distraer, el tener siempre así la vista provoca problemas ópticos, y yo creo que en el fondo hay que encontrar maneras de salir, Claro. ¿no? Yo he visto que hay otros tipos de terapia, que de hecho en el podcast lo hemos comentado alguna vez, sobre todo con animales. Se ve mucho equinoterapia y demás. Y bueno, sé que vosotros tenéis a Cora, ¿no? Tenemos a Cora, Entonces, sí, es una ayudáis crack. también a los niños y, bueno, a los no tan niños, ¿no? Con animales como este perro, ¿no? Pues Cora ayuda muchísimo, muchísimo. Cora es una perra adoptada por una de nuestras compañeras y sabe muchísimo, saluda a todo el mundo, es muy educada, nunca ladra. Es verdad que nos costó mucho introducirla. ¿Por qué? Porque cuando nos fueron a alquilar el local nos admitía animales. Y entonces tuvimos un problema. Primer problema. Tuvimos un problema y tuvimos que, bueno, es verdad que las personas que nos arriendan el local son maravillosas y lo entendieron, ¿no? Además nos comprometimos, no, si la perra solo viene a trabajar de verdad y se va, ¿eh? Algún niño me ha dicho ya que la tengo explotada y que la tengo que pagar un salario y darle vacaciones. Digo, si tiene todo el mes de agosto la pobre. Pero bueno, es verdad Ese que... chaval ya sabe muchas cosas, me parece a mí. Bueno, vaya encarrilado. Los chavales saben muchas cosas, ¿no? Pero además vino seriamente a hablar conmigo y me dijo, estoy pensando en Cora porque solo le das premios y no la pagas un salario, yo creo que la tienes explotada todo el día aquí. Y le digo, solo viene las tardes. Pero... ¿Dónde habrá escuchado eso, verdad? Pero sí, no sé de dónde. Y me ayuda mucho a trabajar con los niños porque, mira, una de las cosas bonitas de los animales, y creo que además sobre todo de los perros, es que no juzgan. Además, de verdad. Y trabajo mucho la estima y la imagen porque les disfrazo y tal, y les digo, ves, la perra sigue viniendo, da igual lo feo que seas o lo guapo. Da igual lo enfadado que estés, la perra viene. O sea, sentirse querido cuando más vulnerable eres es una experiencia muy bonita y te da el valor de poder mostrarte, que muchas veces la gente no se atreve. Y hay algo, ahora que dices esto de la imagen de uno mismo y demás, ¿hay algo que detectes especialmente que haya una tendencia al alza, digamos, en los últimos años en la juventud, que te preocupe especialmente o que digas, esto antes no era tan así y ahora está siendo más así? Bueno, yo creo que las redes. Los chavales y las chavalas, fijaros, se relacionan a través de redes que no saben utilizar. Y la imagen, sobre todo la imagen. Y sentir el rechazo dentro de las redes, porque ahora construyen su identidad básicamente a través de las redes. Hay mucho bullying, se ha incrementado el bullying en el aula, pero luego se lleva más allá a través de, por desgracia, de las redes, que las redes son las redes, es decir, cómo lo utilizas es lo que marca la diferencia. Y sobre todo los chavales y las chavalas están muy pendientes de su imagen, de ser aceptados, de hacer cosas increíbles, o sea, para poder transmitirlas, o sea, para poder dejar constancia de que estoy teniendo una vida plena, la rapidez por vivir. Y es más significativa que en otros, bueno, yo que ya soy un poco más mayor, que en otros momentos, que siempre hemos querido de jóvenes hacerlo todo deprisa porque nos sentíamos muy mayores, pero ahora, fijaros, las redes nos han hecho que los niños tengo muchos niños y niñas más preadolescentes, ¿vale? Que me llegan a consulta y me dicen que se sienten vacíos. Vacíos. Que no tienen ilusión. Y no es uno ni dos, y son cada vez más porque no hacen cosas brillantes, ¿no? Donde lo importante es
son las cosas cotidianas y poder darle una narrativa distinta, ¿no? Pero no hacen cosas brillantes, no les dan likes, nadie les solicita como amigos, les echan de los grupos de chat, de WhatsApp. Y eso es como una dinámica de bullying de ahora. Te meto en un grupo de chat y luego te quito y entonces ya te echo ahí... Sí, tú deciden que, por ejemplo, sobre todo me pasa con chavales más vulnerables, estás en un grupo de WhatsApp y de repente uno decide que te insultan a través de él, ¿no? Y luego te echan. Y te echan de tu grupo de clase, por ejemplo, que has hecho un grupo de clase y te echan de él y te han echado de clase. ¿Entendedme? Porque aunque tú sigas yendo al colegio, ya no estás en ese grupo y ya se crea una dinámica en la que no perteneces en tu propio aula y nadie se ha dado cuenta de esta situación. Es terrible, te hace mella psicológica, claro. Porque al final ese pobre chico, esa pobre chica se pone a pensar en su casa y dice, ¿y por qué me han echado a mí? O gente que ve la vida de los demás y dicen, fíjate, me pasa mucho con chicas, ¿no? Mira, y mira esta, y mira esta, y mira esta, ¿no? ¿Qué vida tiene? Que no sé qué. Y claro, ¿cómo le explicas que yo cuando subo una foto, no subo una foto cuando estoy triste en mi casa? Subo una foto cuando estoy haciendo algo divertido y que generalmente no hago siempre cosas divertidas, ¿no? Pero cuando hago algo especial, a lo mejor puedo subir eso para compartirlo, pero que eso no significa que sea mi vida y que yo sea así, ¿no? Claro. ¿Y no crees que ahí también hay una tónica habitual así de última generación, que es como vivir el momento? Ya no se vive el momento, ahora se retransmite y ya no estás sintiendo lo mismo. Yo lo veo, por ejemplo, en los conciertos. El otro día que fuimos a ver a Sabina a Madrid, hace unos meses, y yo decía, si es que no hay nadie disfrutando el concierto. Estaban muchísimas personas, cientos o miles de personas con el móvil grabando todo el concierto. Y digo, pues si es que has venido aquí a disfrutarlo en directo, disfrútalo, claro. ¿No? Pues no. Esa es la desconexión. Y es increíble. Y ocurre lo mismo con los chicos. Hombre, y ahora sobre todo, imaginaros en chicas, lo que me estoy dando cuenta, en chicas y en chicos, pero más en chicas. Aunque chicos también tengo algunos que me dicen que se quieren parecer a determinadas personas, ¿no? Físicamente, y que no son válidos físicamente. Y todas las técnicas, yo con todos mis respetos al autocuidado que lo fomento, pero de, ¿cómo se llaman estas rutinas para desmaquillarse? Skincare. ¿No? Skincare con 12 años, a mí me explota la cabeza. Me explota porque finalmente estamos entrando en una dinámica de utilizar unos productos que ahora mismo, por la edad que tienen, no necesitan y no precisan, ¿no? Hombre, lavarse la cara, la higiene, la hidratación, sí, pero toda esta parafernalia del maquillaje, de es que tengo que hacer... O sea, finalmente lo que estamos transmitiendo es que no son suficientes. Porque tengo que ir maquillada, porque tengo que ir arreglada, porque tengo que ir de esta manera, porque tengo que usar esta ropa, porque si no la uso porque esta chica dice que haciendo esto... O sea, es como una huida hacia adelante de consumismo, ¿no? Que te hace sentir realmente vacía porque ¿dónde quedas tú? No, sí, que es una presión constante a no ser suficiente a lo que estamos diciendo. Entonces no va algo, entonces tal. ¿Y dirías que puede ser por falta igual de hobbies de fondo o no hay una relación? Esto es cosa mía, ¿eh? O sea, es decir, pasa más en chavales que igual, me lo invento, no tienen un deporte detrás que les exija todos los fines de semana. Es que hay mucho partido, o no hay como una relación entre que tengan por ahí una preocupación extra, digamos, estudiar un instrumento, no sé, me lo invento. Bueno, yo creo que tener actividades es verdad que siempre nos quita tiempo de estar en redes cuando no tienes nada que hacer. Generalmente lo que hacen es estar en redes porque ¿qué hacen? Ya no se sale a la calle, ¿no? Y generalmente, y si se sale es para estar en un banco o entrar en tiendas. Pero yo creo que sobre todo es el tener red física real. Eso es lo que te ayuda a sentirte aceptado. Es decir, cuando empiezas a relativizar que lo de la red es una parte más y no es ni siquiera tan importante porque tengo luego mi amigo y mi amiga que me quiere. Pero es que ahora ya no tengo mi amigo y mi amiga que me quiere. Tengo una red de likes. Y cuando empezaron las métricas en las redes sociales a mí me mató. Porque, claro, mi valor depende de cuántos me siguen, de cuántos... Subo una foto y cuánta gente me da corazones. Yo tengo una amiga que hace años, cuando trabajaba yo todavía en empresa, me escribía y me decía, he subido una foto, dale un like. Y yo decía, ¿estamos locos? Digo, ¿pero cómo que Digo, a ver, no sé, yo entro en la foto, le doy un like, es que nadie la ha dado. Y yo me explotaba la cabeza porque decía, ¿y qué más da? La foto es importante para ti, súbela, ¿no? Pero yo creo que el contacto y tener actividades es verdad y sobre todo relacionarte con personas y con personas desconectadas. Hay que empezar a desconectar. Pero lo digo también con los adultos, ¿eh? O sea, este consumo de no tengo nada que hacer, me meto aquí, es peligrosísimo.
porque dejas de hacer otras cosas que te conectan de verdad con lo saludable y con la realidad y contigo y con lo que es importante. No, y que al final estás buscando como autovalidación continuamente, pero es que si tú estás bien y estás a gusto contigo mismo, ¿por qué tienen que validarte otros? ¿Por qué tienes que ir a buscar fuera una cosa así? Porque dentro no lo tienes, porque no te has parado, porque no tienes red, porque tú mismo no te has parado a ver cuál es tu valor. Claro. Y además es que esos likes son así. Sí, entonces, que son efímeros. Dices, guay, y ya estoy pensando en la siguiente foto. Guay, pero ya estoy, o sea, finalmente son, se desvanecen enseguida. Y claro, entras en esa dinámica de que me vengo abajo, tengo que publicar otra vez. O sea, gente que está pensando todo el día en publicaciones. Yo tengo Instagram, que todavía no lo he puesto ni en marcha y ya me estresa. Digo, yo no sé, de hacer un recorrido de tu vida todo el rato tiene que ser agotador, pensar continuamente en qué mostrar. Es casi un trabajo. O sea, al final... Sí, y sin pagar. Y además sin pagar, como al perrito. Que le pagamos en chuches. En chuches, bueno, mientras sea así. En especie. Te quería preguntar también, o sea, al trabajar con tanta población menor, pues al final hay una parte de trabajo también con los padres, con los tutores, con parejas separadas. Un poco toda esta parte, ¿cómo la gestionáis? ¿Cómo se puede tratar temas de tener un poco a las dos partes enteradas del asunto, o cuando uno quiere algo y el otro igual? No sé, estas dinámicas que se pueden generar y que se han acrecentado en estos años, un poco cómo es esa situación, cómo la trabajáis. Pues es que yo soy bastante clara. Yo soy la terapeuta del menor o la menor y velo por sus intereses. A partir de ahí nos podemos coordinar. Pero yo no estoy en un lado o en otro. Yo siempre voy y además... Yo tengo, aparte de que tienen que firmar una autorización los dos y demás, incluso con el profesorado yo siempre me presento como la abogada del menor o la menor, porque no tienen voz y porque yo creo que no están siendo comprendidos cuando vienen a nosotros. Y luego, con respecto a los padres separados, son unas dinámicas, pues están separados, lógicamente no se entienden, por eso están separados, ¿no? Aparte de otras miles de cuestiones. Entonces, sí que pacto con ellos pequeñas cosas que son importantes para el menor para hacerlas de manera coordinadas. Y de hecho suelo tener un chat grupal donde comunico la información a los dos en tiempo real. Y las sesiones, si es posible, las tengo con los dos presentes. Y si no es posible, porque efectivamente no todas las parejas pueden coincidir, pues las tengo con uno y las tengo con otro, pero transmito la misma información. Pero esto siempre lo hago desde el principio, me ha funcionado bastante bien, porque es verdad que los conflictos de los padres están muchas veces incluso en el enfoque, o han partido incluso en el enfoque que tienen de la crianza, ¿no? Por eso me parece fundamental entender que yo no estoy para decidir quién tiene razón, sino yo estoy porque hay un menor con una dificultad y les voy a intentar acompañar en cómo resolverla. Y cómo resolverla desde la visión del menor y que ellos tendrán que hacer cambios, más o menos, dentro de lo que hacen. Bueno, las situaciones con padres separados son complejas, pero yo he tenido mucha suerte, mucha suerte. Pero en general mantener sincronía entre las partes al máximo posible, que es presencialidad incluso, sería lo más recomendable en tu experiencia, ¿no? Sí, además tienes que ser muy aséptico porque, mira, en las familias como en las parejas, como en todo, ocurren muchas cosas y nosotros no tenemos idea. Entonces, yo no me pierdo en esa dinámica de él, ella, él. Yo veo un menor y veo necesidades y a partir de ahí tiro. Por eso siempre me gusta aclararlo. Porque siempre cuando vienen los padres es como yo pienso, es que yo, me parece muy bien. Eso me da información de cómo lo estáis haciendo, pero para mí no es lo importante. Y en los centros educativos me pasa lo mismo. Yo pido mucha ayuda a los centros educativos. En algunos tengo más suerte y consigo sentarme con ellos, en otros no. Pero bueno, pues trabajamos sin ellos, ¿no? Pero cuando trabajamos siempre lo entienden perfectamente. Yo creo que los profesionales cuando nos sentamos a trabajar juntos es maravilloso porque estamos viendo al menor y lo intentamos hacer desde donde podemos lo mejor posible. Y los profesores y los orientadores yo también me siento de la misma manera. Yo soy la terapeuta del menor, o de la menor en este caso, y vengo a intentar hacernos entender y ver cuál es mi parte del trabajo también, porque los centros educativos están sobrecargados y hay cosas que desde la consulta también podemos allanar. Entonces esa colaboración suele ser muy buena. Y con los padres también, pues suele funcionar. Me ha parecido además muy interesante lo que has dicho de que están al mismo nivel de comunicación, o sea, que tienen la misma información en todo momento, ya no solo con la presencialidad que comentabas, sino que si no se puede, les mandas al grupo de forma igualitaria, ¿no? Así, en todo momento están los dos informados, porque esto es una cosa que no se ve mucho en algunas clínicas y claro, luego ya tienes el pitote montado, porque si se lo mandas a uno y al otro no, ya al faltar parte de la comunicación es, oye, ¿por qué se lo has dicho a él y no a mí? Claro. Y así evitas
Problemas. Imagínate, llega uno y me dice, la niña no quiere venir más. Y llega otro y dice, la niña quiere venir todo el rato. ¿Qué haces? Claro. Entonces, pues yo grabo un audio y digo, la sesión sucedió así, lo que puedo contar, ¿eh? Porque también es verdad que les digo que hay cosas que yo voy a pactar con ellos, con los niños, y sobre todo, además, conforme van creciendo, ¿no? Y hay cosas que yo siempre les digo a chavales, creo que esto es importante contarlo, ¿cómo lo hacemos? Yo lo hacemos los dos, porque es verdad que yo hago sesiones familiares, trabajo mucho desde el marco familiar, y no todo se cuenta, ¿vale? Pero sí lo más importante, y entonces yo traslado el mensaje en el grupo, oye, la sesión ha sido tal, me comentáis por separado que sí, que no, lo que decidáis, yo he hablado con él o con ella, me ha trasladado esto, pero bueno, lo que decidáis bien está, yo creo que la línea va a ser esta, ¿no? Y entonces a veces me dicen, pues sí, pues no, pues bueno, a veces ves discusiones por chat de las que no te metes y haces lectura vertical, como digo yo, porque de ahí no vas a sacar mucho más. Y bueno, pues a mí eso de hacer los chats grupales me ha ayudado un montón. Y sobre todo a no tener a no duplicar mi trabajo, porque hablar con un padre, con una madre, que sus hijos son lo más importante. ¿Sabéis cuánto dura eso? Y como te llamen, 2 horas al teléfono con cada uno. Yo gestiono mucho por WhatsApp, porque cuando llega una llamada, eso puede durar, y con lo que yo hablo, ¿lo habéis visto? Puede durar muchísimo. Sí, sí. Así que sí me ayuda un montón. Estupendo. Y otra pregunta, cuando estas familias se acercan a vosotros, pero quieren resultados rápidos, porque como estamos en la sociedad del rápido, esto que le pasa al niño es una cosa de medio pelo, esto será una sesión, entiendo yo. ¿Cómo gestionamos esas expectativas o cómo un poco se os da esa situación? Pues es que me pasa con todos, con chavales y con adultos. O sea, es que ya. Bueno, hay personas que son conscientes de que esto es un proceso. De hecho, hay personas que creo que son más que conscientes porque están todo el rato como que no quieren irse, ¿no? Que también tenemos gente que no quiere irse y es como, bueno, esto ya hemos trabajado el objetivo, ¿no? Porque yo trabajo por objetivos. A ver, yo lo que siempre explico es que es un proceso. Los procesos llevan su tiempo, no sé cuánto tiempo dura. A mí cuando me hablan, con perdón, que otros compañeros y otras compañeras les funciona la estrategia de los bonos. 10 sesiones. Digo, yo es que yo no sé cuánto voy a tardar contigo. Porque esto no es que te lo explique, porque si fuera tan fácil como que te lo explico, yo te dejo un libro, te lo digo y ya te vas y te he sanado, ¿no? Y no, tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Para que yo pueda cambiar algo, tengo que entenderlo, tengo que integrarlo, tengo que sentirlo y tengo que practicarlo. ¿Cuánto nos lleve? Pues depende de la profundidad. Como les digo a los adultos, siempre les digo, ¿cuántos años tienes? ¿No? Pues 40, me lo invento. O sea, llevas 40 años haciendo esto. ¿Y en cuánto tiempo crees que es el lógico para desaprenderlo y aprender a hacerlo de otra manera? Porque desaprendemos las cosas cuando tenemos otra manera de verlo, cuando tenemos otra cosa a la que agarrarnos. Y con niños es verdad que tengo pocos padres que no lo entiendan. Generalmente los padres lo entienden y entienden que tienen que estar tiempo trabajando y demás. Y conforme ven cómo trabajamos, porque además les implicamos en el proceso, y cuando os digo que trabajamos en terapia familiar es que yo no le doy o sea, a mí cuando me dicen toma el niño, digo no, que venga la familia, que el niño es el menor y los adultos somos los responsables, ¿no? Y entonces siempre trabajo cosas con los niños de dinámicas de juegos y tal, pero con los padres para que ellos sean los que hacen el trabajo y cuando se dan cuenta de que han pasado 15 días y no han sido capaces más que hacerlo 3 veces, ya se dan cuenta de que esto va a ser largo, ¿no? Sí. Pero con los que no tienen paciencia, alguno se ha marchado porque sentía que esto era muy largo, ¿no? Pero no nos suele pasar. La gente le cuesta entenderlo, pero cuando van viendo la evolución y van viendo los cambios, aprenden a confiar. Yo eso es lo que puedo contar. Sí, que es casi irlo viendo y abrirse un poco la mente al proceso, que es que no es tan fácil. Y que siempre digo que no sé cuánto. Me dice, es que no haces bonos. Digo, es que no sé. ¿Qué hago? Te cobro un bono de 10 y luego te devuelvo 7, no sé. Imagínate que en 3 lo tenemos hecho. Imagínate que son 21, ¿no? O sea, los trabajos son personales. Si fuera tan fácil, yo abriría el libro por la página. ¿A ti qué te pasa? Estos son 5 sesiones y vamos así, ¿no? Claro, sí. Y no, ojalá fuera así. Hombre, que no se quieran ir también es un valor, porque eso significa que están a gusto contigo, con la metodología. No, eso significa que no lo he hecho yo muy bien porque O a lo mejor que no se fían de ellos, o sea, después, ¿no? Porque por eso. Contigo están en casa, se sienten a salvo y de repente dicen, ostras, a partir de ahora tengo que volar solo. Eso siempre da como vertiguillo, ¿no? Ahí me doy cuenta de que ya esa es mi parte en la que tengo que devolverte esa confianza, ¿no? Porque esa parte del trabajo habla más de mí que del paciente. Cuando alguien no se quiere ir ni con agua caliente, como digo yo, digo, es que
Tengo que reforzar esa experiencia interna de soy capaz y de hecho muchos cuando les doy el alta lo que les digo es que hemos trabajado objetivos. Yo siempre trabajo con objetivos porque así no nos perdemos. Y así vemos si funciona. Porque si te digo vamos a trabajar en ti, anda que no podemos trabajar cosas en ti, ¿no? Sí. Pero si marcamos un objetivo nos vamos viendo si nos acercamos, si nos alejamos, si avanzamos y cuando finalizamos digo, bueno, esto es como los coches, ¿no? Pues ya tal, y si algún día te da otro problema, pues siempre podemos volver. O si no estás muy seguro, podemos repasar. Siempre les doy esa seguridad. Pero yo siempre les digo a los pacientes, les felicito y digo que creo que ya tienen las herramientas. Esto va de que tengan las herramientas. Pero esa parte sí me la estoy repasando con los que no se quieren ir porque eso es mío. Bueno, pero también es lo que decimos. Es que es difícil, el miedo paraliza mucho. Entonces, como paciente, pues al final... Y que se coge cariño, un proceso largo de este estilo que comentas. Al final hay un punto de cariño. No, y que te sientes querido también. O sea, al final es que va todo unido. Y dices, ostras, alguien que se ha preocupado por mí tantísimo tiempo... Casi da hasta pena, ¿no? No tenemos ni con quién hablar. Cuando salimos hay gente que no tiene con quién hablar. Es que es muy duro. Y peor, no solo hablar, sino sentirte escuchado. Uh-huh. Desde esa comprensión, ¿eh? Porque todo el mundo dice, eso es una tontería. Eso no es nada. ¿Me has visto a mí? Si es que a todos nos pasa lo mismo. Entonces, con esas frases, es verdad que la gente está perdiendo esa comunicación comprensiva. Cuando alguien te cuenta algo y dices, pues ya lo siento, tío, qué mal, ¿no? Sí. Puedo hacer algo, pero no pasa nada. O pues yo haría, es que esto no sirve para nada. Y esto es la comunicación que estamos teniendo. Es verdad que se ve mucho consejo así banal, ¿no? En el que tú lo cuentas a lo mejor en un grupo de amigos y de repente hay 2 o 3 que sí que se pueden interesar un poco más por el tema, pero hay otros 5 o 6 ahí que les entra por al final es que es natural. Yo creo que cada uno estamos en lo nuestro y nos creemos que lo nuestro le importa a todos y yo creo que es parte de los problemas que viven los niños, de que se piensan que realmente hay una importancia de los demás hacia sus cosas y cada uno está en lo suyo, su mundo y su tal. Efectivamente. Entonces, pues bueno, es un poco lo que nos pasa. Me ha gustado lo que has dicho de, pues nosotros no damos bonos, porque alguna de las cosas que comentamos en el podcast es que lo que tú ofrezcas tiene que ser tu realidad. Vuestra realidad no son los bonos y creo que se puede caer muchas veces en el yo tengo que hacer lo que hacen las clínicas y si las clínicas dan bonos yo doy bonos, si se hacen descuentos yo hago descuentos y este tipo de cosas y me ha gustado precisamente ese apunte pues como un ejemplo para quien está ahí fuera, decir oye pues igual hay cosas que estoy haciendo que a mí no me cuadran y lo veo interesante. Y luego a nivel de marca, por hilarlo con otra cosa, cambiando así un poquito radicalmente de tercio, ¿cómo comunicáis vuestra marca, vuestros servicios y demás? Lo que decíamos, como esa parte un poco de evangelizar lo que hacéis. ¿Qué es lo que estáis haciendo que ves? Entiendo que el boca a boca ese funcionará de miedo, pero un poco al margen de eso, ¿qué iniciativas un poco estáis tocando para que se os conozca más o se entienda más lo que hacéis? A ver, estamos empezando en ello, a que os reís. Yo tengo web desde el año pasado. No os digo más. O sea, no nos ha dado la vida. Pero la tenemos. Pero la tenemos por fin, ¿no? Es verdad que hacemos varias cosas. O sea, yo hago mucho trabajo invisible, ¿vale? Mucho trabajo invisible, quiero decir, nos han convencido para hacer, lo que comentabais del podcast, nos han convencido para hacer cosas así, en un podcast o en Instagram, hacer microcápsulas. Yo tengo una guerra interna con eso, porque claro, cuando me he acercado a las redes veo tanta banalidad que es que no sé si merece ni siquiera la pena, ¿no? O sea, porque la gente en realidad cuando busca una red busca algo muy rápido y muy sencillo y esto es un poco más complejo, pero bueno, en algún momento lo haré, sobre todo por la neurodivergencia. Pero sí que hago mucha escuela de padres, de manera casi cuasi altruista, porque es que no cobramos nada. Pues hacemos todos los sábados, trabajamos en escuelas de padres. Participamos en foros y en congresos, todo lo que podemos para intentar mentalizar. Y a veces vamos a ferias, en ferias sobre todo de naturaleza, para explorar esta opción de los baños de bosque y de los jardines y huertos terapéuticos como una alternativa más dentro de estas experiencias. Pero no nos ha dado mucho tiempo a hacer mucho más, porque si ya os digo que si teníamos, y el blog todavía no está, nos dedicamos mucho a trabajo. Nosotros hemos funcionado por el boca a boca, somos unos afortunados, la gente es un amor y confía en nosotros y vienen. Fíjate que sin web, yo digo, es que hacen un acto de que vamos de fe, porque esta señora que no está en ningún lado, resulta que me dan el teléfono y dice que es San Justo, pero no dice más, ¿no?
Pero los talleres, por ejemplo, cuando damos talleres, cuando damos conferencias, ahora he colaborado con el CFIE de Ávila, colaboramos con asociaciones de TDAH, de alta capacidad. Ahí es donde hablamos un poco de todo esto y los padres empiezan a comprender que acompañar a nuestros hijos es nuestra responsabilidad y que a veces no tenemos las herramientas, porque como adultos no tenemos por qué tener todas las respuestas. Es que a veces parece que nos ponen la etiqueta de padre y ya tenemos que saberlo todo. Sí. Pues no. No funciona así. Yo te lo digo que tengo una pequeña de año y medio y no funciona así. Hemos no llegado con aquí manual. Como hemos podido y lo voy a hacer contigo igual, ¿no? Pero sí es verdad que si algo se me atasca, pues jolín, que los padres entiendan la sensorialidad, acompañar a niños desde la sensorialidad, acompañar desde la validación. O sea, porque eso de, mira, cuando hoy venía aquí, que me he tomado un café muy chulo, gracias a vosotros, había un padre que le decía a la niña que no quería ir al cole, ¿no? A este cole que tenéis cerca. Y decía, no, hombre, pero es que no puede ser todos los días descansar. Y digo, madre mía, digo, ¿qué le costaría decir? Te entiendo perfectamente, es que levantarse por las mañanas, chica, cuesta. Pero es verdad que a ti te cuesta, a mí también, pero aquí cada uno nos toca hacer esto, que es una parte de nuestra responsabilidad. Pero te entiendo. No, nada, es que no puedes estar todo el día vagueando, pero es que ese tipo de acompañamientos invalida muchísimo. Entonces, nosotros hemos ido dando importancia a cómo trabajar y cómo acompañar y lo hacemos sobre todo en estas comunicaciones. Nos gustaría hacer otras cosas, pero bueno, cuando crezcamos más adelante, ¿no? Sí, pero de nuevo, o sea, hace doble clic sobre la idea de antes de decir, a vosotros lo que os está funcionando es este conjunto de cosas, que es lo que os hace la estrategia un poco go-to-market que dicen. No hay por qué seguir el librillo a pies juntillas. Es otro ejemplo de que no tengo por qué replicar lo que todo el mundo. O sea, ¿por qué Instagram sí, no? Pues cada uno verá o se puede explorar, me funciona, no, sigo. Es como poner dinero en AdWords, como todo este tipo de cosas. Es explorarlas y no hay un único camino. Y esto del emprendimiento, lo que decimos, es muy difícil porque no hay un único camino y todos los libros están muy bien, pero que ninguno es tu caso. Entonces, me gusta eso de decir, pues mira, nuestra vía de captación es esta. Es que te marca la diferencia. Te marca la diferencia también porque yo como paciente, si estuviera mañana, diría, ostras, mira qué bueno. No me ha vendido un bono de 10 sesiones, sino que me ha dicho la verdad, ¿no? No sé cuánto vas a tardar. Entonces no te quiero cobrar 10 sesiones porque a lo mejor a la cuarta estamos. Sí. Y eso también te da valor. Como... ¿Y por qué no podemos condicionarlo a dinero? Claro. Quiero decir, también. O sea, las cosas cuestan dinero. Nosotros hacemos un esfuerzo importante, porque a mí hay veces cuando me dicen, es que esto es caro, es barato, digo, de todo depende de qué, ¿no? Nosotros intentamos tener un precio acorde a la formación y a la especialización. No cobramos lo que se cobran con esta especialización, pero tampoco cobramos como alguien que acaba de empezar, ni como las grandes clínicas, porque los servicios tienen un coste y tienen un mantenimiento y que nosotros estemos aquí también. Pero ha habido muchas veces que lo que no queremos es que el dinero sea un problema. Entonces, esto se habla abiertamente. Yo, antes de dar cita a un paciente, ya tiene en su WhatsApp información de cómo voy a trabajar, información de cuál es el coste de las sesiones, ¿vale? Información de cuál es la duración decidiendo en este sentido, que no tenemos una duración determinada, que todo depende de su evolución, de la consecución de objetivos, pero que el paciente siempre es libre de marcharse, lógicamente. Entonces, a mí me parece tan bueno que alguien sepa lo que le va a costar las cosas cuando viene, pero que también entienda que yo no puedo dar... O sea, esto no es un mercadeo. Claro, yo lo transparente, siento. Claro. Yo no puedo mercadear. ¿Por qué mi trabajo va a ser más barato unas veces y más caro otras? Porque tú te quedas más tiempo. ¿Y eso qué dice de mí con los que no tienen tanto tiempo? O sea, yo tengo que yo presto el mismo trabajo a todo el mundo, la misma dedicación, se quede lo que se quede y todos pagan el mismo precio. Y miento en decir que todo el mundo paga el mismo precio, porque hemos hecho muchísimas excepciones con gente que no podía. Una de las decisiones que hemos tomado, porque cuando pensaba en escalabilidad, es no subir el precio. Y eso ha sido una decisión de empresa muy complicada. Porque subir el precio significaba que perdíamos de vista a mucha gente que, por desgracia, el sistema público no les está amparando a nivel de salud mental y que tienen mucha necesidad y que no tienen cómo hacerlo, cómo pagarlo. Entonces, nosotros estamos pasando algunos momentos complicados por no tomar esta decisión, ¿no? Entonces, cuando la gente me habla de bonos, de ofertas, de 7, de 9 más 1, a mí me explota la cabeza porque le digo, no sé, es que yo no trabajo en ese enfoque. Ni mis compañeros tampoco. Es verdad que la decisión, cuando nos sentamos hace 1 año y medio, porque todos los compañeros de nuestra experiencia habían subido los precios,
lógico, no quiero decir nada. Yo sí que tomé una decisión de compromiso social y dije, es que mucha gente ya con el precio que tengo les cuesta y subirlo significa perderles del mapa. Sí, como que te sentías responsable del abandono. Si llegabas a subir, que no volvieran o que no pudieran costearlo. Es que yo no me dedico a la clínica para ganar dinero. Quiero decir, si fuera para ganar dinero, pues me monto mis bonos, hago cosas más fáciles, no hago un trabajo tan personalizado, no sigo formándome. Quiero decir, hay muchas maneras de estar en psicología, ¿no? Pero yo estoy todo el día formándome, incorporando nuevas tecnologías para que sea más fácil. Entonces, yo me dedico a la terapia, que yo en el fondo quería ser enfermera, me dedico a la terapia porque me gusta ayudar a las personas. Y de hecho he tenido mucho recorrido en ONGs. Quizás esa es la parte en la que soy consciente de que no todo el mundo puede permitirse pagar una sesión. Un tratamiento. Porque una sesión seguramente, pero un tratamiento. Entonces, yo creo que hacer este trabajo también es un acto de responsabilidad siendo sostenibles. Nosotros no podemos tirar los precios, pero tampoco los queremos subir. De momento vamos a intentar tirar así, pero es que la situación económica tampoco es tan bollante para las familias. Pensad cuántos gastos hay. Aunque luego hay otras que se lo gastan en un iPhone 17, ¿no? Que cuando los chavales ven mi teléfono me dicen, ¿qué es eso? Y le digo, pues esto hasta que pete. Sí. ¿No? Pero hay chavales que tienen mejores móviles que yo. Pero hay gente que siendo ordenada realmente no llega y tiene una dificultad. Y yo quiero estar ahí porque ojalá el sistema público, y lo digo de verdad, funcionara. Ojalá, porque creo que la clínica privada está bien, es una opción, pero yo pierdo mucha gente, no la veo, porque no puede permitirse venir. Y creo que ahí debería estar el servicio público, porque la salud mental, igual que la salud física, es importantísima. Y estamos dejando abandonados, en mi caso, a miles de chavales que se cortan con autolesiones, que no tienen recursos. Entonces, bueno. Es una situación complicada. Al final es que el sector salud es lo que tiene, que estamos en la parte gerente, que tiene que ser un negocio, no deja de ser una empresa, pero estamos en la parte del sector salud, que estamos pues, con la salud de la gente. Entonces siempre hay una dicotomía muy complicada, es una cuerda que si tiras de un lado va para un lado y si tiras del otro vas para el otro, y que es difícil de mantener y que, bueno, como nos comentas, pues un poco en vuestra situación estáis ahí buscando el equilibrio que supongo que pues, cada uno lo intenta encontrar, como buenamente puede esa maraña de libros que decíamos antes, que todo el mundo tiene una solución mágica que resulta que no es tan mágica. Y por cerrar con eso, ya que he dicho lo de esto de los libros, ¿algún libro, podcast, no sé, algo en este sentido que te venga a la cabeza que te gustaría recomendar, quizá quienes nos estén escuchando o viendo? Pues mirad, como ayer estuvimos en el Día de la Mujer, ¿vale? Hay un libro que dentro de la neurodivergencia me gusta mucho, que es de Bea Sánchez, es una chica que me encanta, que es de Jaén, que se llama Pues no se te nota. Y habla del impacto del camuflaje en las mujeres con neurodivergencia, tanto con alta capacidad, con TDAH y con autismo. Y es porque, bueno, yo que me dedico mucho a la evaluación y a la evaluación neuropsicológica, es verdad que las niñas pasan muy desapercibidas y tienen más dificultades porque a un niño se le ve fácil y rápido por cómo la neurodivergencia impacta en su manera de entender el mundo y comportarse, pero las chicas tienden siempre a ser buenas, a hacerlo bien, a desaparecer, a no llamar la atención, y esto dificulta el poder acompañarlas, ¿no? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo hasta que conocí a la persona que me dio, con la que estuve haciendo prácticas en neuropsicología, yo me pasé mucho tiempo de mi vida pensando que era tonta. Mucho tiempo, y que necesitaba estudiar muchísimo porque era tonta, ¿no? Hasta que con 30 años, 30 y algo, me dijeron, no, es que eres TDAH. O sea, tu desorganización, también tu impulsividad, tu alegría, no sé qué, tengo cosas muy chulas, muy creatividad, no sé qué, pero mi falta de organización, mi procrastinación, muchas cosas que yo me las criticaba como que era torpe, ¿no? Y que me habían criticado en mi familia y demás, pues resulta que es que era mi manera de entender el mundo y cómo se organizaba. Y creo que hay que romper una lanza para que seamos cada vez más conscientes de que los hombres y las mujeres, esto casi mato yo cuando hice el doctorado de sexualidad a un profesor que me dijo, los cerebros son diferentes, y dije, bueno, ¿cómo va a contarme esto? Pues mira, tenía razón, después de estudiar mucho. Los cerebros son distintos,
la manera de interpretar también muchas veces, y yo creo que tenemos que conocer muy bien cómo funciona, y las mujeres, yo recomendaría ese libro a profesores, a educadores, a padres, porque nos estamos perdiendo niños y niñas que no les sabemos acompañar porque no les vemos. Pues genial, lo metemos en la descripción porque yo creo que va a volar de Amazon, de la Casa del Libro y de todas las estanterías con esta recomendación. Sí, guay. Y de nuevo, pues no, agradecerte este ratito, ha sido súper interesante, yo creo que ha aportado mucha información de valor y yo creo que también ese puntito emocional que nos gusta tanto a todos. Y agradecerte que nos hayas dado este rato y que seguro que va a gustar un montón. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A ti, Victoria. Pues muy bien. Un placer. Hasta otro día, otro capítulo de Emprende Salud. Chao, chicos.